Hermanos y hermanas, gracias a Dios le damos por estar aquí en su programa Momentos de Paz con la Divina Misericordia para compartir un tema muy interesante para todos. No hay duda que sí, la palabra de Dios siempre viene oportuna a nuestras vidas y el mensaje del Papa, el catecismo, testimonios como Santa Faustina y nuestras vivencias también nos ayudan a que vayamos caminando juntos en este camino de discípulos, ¿verdad?, del Señor, de la Divina Misericordia, como discípulos de Jesús, que quiere que extendamos su misericordia en el mundo entero. Y pues el Señor nos ha escogido a nosotros, no porque seamos los mejores, pero algo ha visto en nosotros para llamarnos a esta misión. Y eso es bueno, todos tenemos que sentirnos llamados, todos tenemos que sentirnos elegidos por el Señor y enviados por Él. Porque algo podemos hacer por la obra de Dios, por el reino de Dios, ¿verdad?, y por el bien de nuestros hermanos. Y ahí estamos ejerciendo un apostolado. Para compartir este tema de apóstoles de la Divina Misericordia, me acompañan hermanos y hermanas del apostolado de la Divina Misericordia de la parroquia San Martín de Porres. Bienvenida, hermana Leslie. Gracias, Padre. Hola, hermanos. Nuevamente muy contenta y muy bendecida de estar acá, agradeciéndole siempre estarnos viendo siempre por Suyapa TV y con el tema Apóstoles de la Divina Misericordia. Bendiciones, hermanos. Bienvenida, hermana Raquel. Gracias, Padre. Gracias a Dios por este nuevo programa. Gracias por cada una de sus vidas que están en los hogares y gracias por estar pendiente siempre de su programa. Bien, bienvenido, hermano Axume. Gracias, Padre, y gracias a todos esos televidentes que semana a semana nos honran con su teleaudiencia e invitarles que reflexionen acerca de este tema tan importante como es Apóstoles de la Divina Misericordia, en el cual Dios de la Divina Misericordia nos llama a cada uno a ser sus apóstoles. Bendiciones, hermanos. Así es, hermanos, que Dios nos bendiga y que este tema sea de mucho provecho para todos. En primer lugar para nosotros que lo compartimos, pero también ustedes que se convierten en los receptores de este mensaje que pueda ayudarnos cómo ser apóstoles de la Divina Misericordia en nuestro tiempo. Hoy, como un momento, eligió a Santa Faustina, ¿verdad?, y la convirtió en la secretaria personal, vamos a decir, de apóstoles de la Divina Misericordia. Este Dios tocó su vida, el Señor se le manifestó grandemente a ella y recibió ese mensaje, ¿verdad?, de salvación, que ella lo consultó primero con su director espiritual, con su confesor. Y no fue fácil, ¿no? Le tocaron muchas pruebas y muchas dificultades para poder convertirse en lo que ahora es Santa Faustina, la secretaria del Señor de la Divina Misericordia. Y en su diario pues manifiesta tantas cosas que nosotros pues en este programa leemos siempre algunos fragmentos de esa vida espiritual, de esa experiencia del Señor y cómo Dios la llamó para este mensaje. Y muchos creían que estaba loca y todo lo demás, ¿verdad? Pero verdaderamente ella se tomó muy en serio este mensaje y ahora pues disfrutamos de esta fuente de vida espiritual. Vamos a leer la palabra de Dios para que nos centre en lo que queremos meditar. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas.
Muy bien, hermanos y hermanas, esa es la palabra tan esencial, ese diálogo de Jesús con Pedro, pero es un diálogo con el corazón, porque Jesús quiere estar seguro, no es que dude del amor de Pedro, pero no hay duda que un amor profesado, pero manifestado, pues es evidente ante los ojos de todos. Y claro, yo creo que el Señor primero quiere sanar el corazón de Pedro, ¿verdad? Recuerde de las negaciones. Según los biblistas, ¿verdad? Puede ser ese propósito de sanar verdaderamente el corazón de Pedro, que todavía sentía en su corazón el dolor por ver negado a su maestro y no haber sido capaz de profesar que sí era discípulo, que era seguidor, de verlo negado. Pero aquí Jesús quiere sanar su corazón para que Pedro vaya sin ataduras, sin ninguna, ¿verdad? Ningún pecado, vamos a decirlo, ninguna falta, ni un recuerdo doloroso de aquella negación, sino que Jesús sana su corazón. Y lo que le pide es que lo ame, si lo ama, ¿verdad? Y Pedro lo manifiesta. Entonces, eso es bello. El Señor, ¿verdad? Quiere primero sanarnos, quiere llenarnos de amor para que podamos llevar este amor. Pero si estamos con dudas, ¿será que el Señor me ama? ¿Será que el Señor ya me perdonó? ¿Será que el Señor ya no se acuerda de que lo haya negado? Y claro, padre, y Jesús padre, quiere borrar todo eso de su corazón. Y Padre, es lo que usted dice, que lo relaciona cuando Pedro lo niega, ¿verdad? Pedro lo niega 3 veces. Y 3 veces Jesús le dice si lo ama. Como usted dice, sanando esas heridas, cada una de las 3 heridas que él tenía, Pedro. Porque se sentía como apesarado de que siendo el maestro, siendo el guía, siendo el padre de él prácticamente, y mirar que lo había negado en el momento más importante. Entonces sentía ese dolor. Sí, Jesús lo cura, verdaderamente sana su corazón. Y lo que le pide es amor, ¿verdad? Que fluya ese amor, que salga ese amor que me tienes, ¿verdad? Que la culpa no opaque el amor, que a veces eso es lo que pasa en nosotros también. Y nos volvemos tan culpables, nos sentimos tan culpables que no dejamos que el amor crezca. Sí, y le da esa confianza, ¿verdad? Porque le dice, apacienta mis ovejas. Ella lo deja a cargo a él. Mis corderos, apacienta mis ovejas. Y es una gran misión, y eso solo se puede hacer. Apacentar es cuidar, es proteger, es guiar, es tantas cosas que hay que hacer por esas ovejas, por esos corderos, por ese rebaño, ¿verdad? Entonces, quien va a ser pastor de ovejas tiene que amar a sus ovejas, tiene que desvelarse por sus ovejas, tiene que pelear contra los lobos que amenazan el rebaño, etc. Y eso es lo que hace el Papa. Ya sabemos que el sucesor de Pedro es el Papa. Él cuida de la fe de todos nosotros. Él cuida de la vida espiritual. Él cuida de la vida moral. Él cuida de lo que debemos ser como cristianos. Y nos apacienta con sus mensajes, con sus enseñanzas y todo. Por eso vamos a leer parte de lo que nos dice el Papa Francisco, que es el sucesor de Pedro. El Papa nos dice, así señaló a sus discípulos que nuestra misión en el mundo no puede ser estática, sino itinerante. El cristiano es un itinerante. La iglesia, por su propia naturaleza, está en movimiento, no es sedentaria, ni se queda tranquila en su propio recinto. Está abierta a los horizontes más vastos, enviada. La iglesia es enviada a llevar el evangelio por las calles y llegar a las periferias humanas existenciales. Al segundo personaje que realiza una petición legítima basada en el mandamiento de honrar al Padre y a la Madre, el Señor responde, deja que los muertos entierren a sus muertos. Con estas palabras deliberadamente provocadoras, Él tiene la intención de afirmar la primacía del seguimiento y la proclamación del reino de Dios, incluso por encima de las realidades más importantes como es la familia. La urgencia de comunicar el Evangelio que rompe la cadena de la muerte e inaugura la vida eterna no admite demora, sino que requiere prontitud y disponibilidad. Es decir, la iglesia es itinerante y aquí la iglesia es decidida, presurosa, rápida, al momento, sin espera. Al tercer personaje que iría con la condición de, indicó el Papa, a despedir antes a sus parientes, el maestro le dice, el que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Una elección libre y consciente, hecha por amor, para corresponder a la gracia
estimable de Dios y no una manera para promoverse a sí mismo. Es triste esto. Hay de aquellos que piensen en seguir a Jesús para promoverse, es decir, para hacer carrera, para sentirse importante o para adquirir un lugar prestigioso. Aquí, Padre, no hay excusa para seguir a Cristo, ¿verdad? No hay... Para no seguirlo, para no seguirlo, sí. Y dice que es como, bueno, el ejemplo de María, ¿verdad? Digamos un sí, sin excusa, un sí de corazón. Estamos llamados a ser discípulos de Jesús a fin de proclamar el Evangelio, donde no casi nadie va. Nosotros estamos llamados a eso, ¿verdad? A proclamar ese Evangelio y sin pensar en lo que dejamos atrás. Sí, y Jesús, yo creo que Padre nos llama a ser apóstoles sin importar la condición, porque miramos el ejemplo de Santa Faustina. Ella no salía del convento, pero miramos ahora en la actualidad cuánto evangelizó a través de ese mensaje que dejó, que le dio Jesús. Miramos a través de sus escrituras, de su diario, cuántos estamos ahora siguiendo a ese Jesús misericordioso. Miramos, por ejemplo, el ejemplo también de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II fue el contrario, ¿verdad? Hizo tanto, fue el Papa que más viajó. Entonces también se convierte en un apóstol de la Divina Misericordia. ¿Por qué? Porque llevó su misericordia por todo el mundo. Sí. Y a eso nos invita a nosotros, a que con nuestras cualidades y defectos le sirvamos como apóstol. Así como a Pedro lo llamó, también a nosotros, no importar, muchas veces pensamos, pero yo, ¿cómo podré yo ser apóstol del Señor si tengo tantas debilidades? A través de la oración. Yo creo que la oración es fundamental en este estatus de apóstol, porque a través de la oración nosotros podemos convertirnos realmente en ese apóstol que Jesús quiere. Claro, y también dice una iglesia itinerante, una iglesia en salida, el Papa lo insiste, una iglesia que se pone en camino, no de esos que se acomodan, ¿verdad? Sí. Y que dicen son cristianos de sofá y de la televisión solamente, no es porque ustedes están viendo, pero también, aparte de instruirnos, hay que disponernos. ¿Qué es lo que el Señor quiere? El Señor me envía a ver a un enfermo, el Señor me envía a visitar una familia y llevar el mensaje de Dios. Todo eso somos apóstoles si hacemos lo que el Señor nos pide. Algo más podemos hacer. Bueno, pero vamos a la pausa y ya retornamos para darles otros tips de ser apóstol de la Divina Misericordia. Bien, hermanos y hermanas, entonces estamos comentando eso, el apóstol es el enviado y todos somos enviados, ¿verdad? Todos podemos hacer algo, como yo siempre insisto, por el reino de Dios. Somos piedras vivas de la iglesia y nosotros tenemos que ser el rostro de la iglesia que llega a visitar esos lugares que nadie visita, los enfermos, los hospitales, a los asilos, a las colonias, ¿verdad? Y lugares, ¿verdad? Excluidos, como dice aquí, ¿verdad? Las periferias. Pero no tenemos que acomodarnos solamente a ir al templo nosotros y llenarnos nosotros, pero estamos llamados a dar también. Padre. Por eso, sí. O lo que hacemos nosotros también en el apostolado, que visitamos hogares y entronizamos la imagen del Señor, de la Divina Misericordia, ¿verdad? Y es llevar el mensaje de la misericordia, ¿verdad? Llevar el mensaje de la palabra y que ese hogar de verdad acoja al Señor, sí, a un Cristo vivo, ¿verdad? Porque, claro, la imagen nos lleva a la referencia a Cristo, pero tenemos que creer en un Cristo vivo, ¿verdad? Y si lo entronicémoslo en el corazón, simbólicamente, ¿verdad? En la imagen, pero esa imagen tiene que llevarnos al Cristo vivo, a una relación de día a día con el Señor, que eso es importante, sí. Porque mucha gente se llena de bellas imágenes, ¿verdad? Y muy artísticas, muy expresivas, pero si no nos hace trascender, no nos acerca al Dios vivo, no nos acerca a la Virgen y a su mensaje, a sus virtudes, entonces estamos casi en nada, pues. Entonces es ahí donde todo esto tiene que servirnos, ¿verdad? Para acercarnos más al Señor, la oración, ya lo decía usted, el rosario, la coronilla y todas estas cosas, ¿verdad? De vida espiritual, tienen que llevarnos a una evangelización en la familia y fuera de la familia. Pero vamos a ver lo que nos dice el catecismo también en torno a esto del apostolado. El catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 783,
Jesucristo es aquel a quien el Padre ha ungido con el Espíritu Santo y lo ha constituido sacerdote, profeta y rey. Todo el pueblo de Dios participa de estas tres funciones de Cristo y tiene las responsabilidades de misión y de servicio que se derivan de ellas. Cristo, al instituir a los 12, formó una especie de colegio o grupo estable y eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso al frente de él. Así como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico. Por análogas razones, están unidos entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles. El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ella, lo instituyó pastor de todo el rebaño. Está claro que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la Iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Muy bien, es claro entonces, ¿verdad? Sabemos que desde el bautismo hemos sido constituidos con Cristo, sacerdotes, profetas y reyes. Y después, como pueblo de Dios, participamos de esta misión de Cristo. Pero Jesús también eligió para enviarlos, eligió a 12 hombres primero, que se les dio el nombre de apóstoles, porque fueron los primeros enviados después de estar con Él, de instruirlos, de prepararlos, de formar su corazón de apóstoles, los envía. Ellos son los primeros, y sobre ese colegio apostólico, ¿verdad?, le dio a Pedro la primacía. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso es lo que es la comunidad. Así se constituye una iglesia jerárquica, pero que está en comunión y que cada uno tiene el mismo espíritu. Por eso Hechos de los Apóstoles los va a repetir, que vivían, ¿verdad?, el mismo espíritu, ¿verdad? Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, ¿verdad?, a las oraciones, a las enseñanzas y a la fracción del pan. Un pueblo unido bajo la guía de los apóstoles. Ahora los obispos, ¿verdad?, como primero el Papa, como cabeza, como vicario de Cristo. Los obispos en cada diócesis, nosotros colaboradores de los obispos, sacerdotes y así, ¿verdad? Sí. Y todos formamos este pueblo con una dinámica muy particular, cada uno viviendo su bautismo y viviendo su vocación dentro de la iglesia. Y la vocación es misionera, ¿verdad? Nuestra vocación de cristianos es salir. Porque a eso, desde Pentecostés, los apóstoles salieron a evangelizar, y todos aquellos que se convirtieron también en testigos, y la iglesia a todos nos envía. Entonces, como bautizados somos enviados. Entonces, por vocación ya debemos ser apóstoles, enviados a llevar el evangelio, y en este caso para nosotros el evangelio de la misericordia, que es interesante. ¿Qué nos sigue diciendo? En el numeral 784 del Catecismo nos dice: al entrar en el pueblo de Dios por la fe y el bautismo, se participa en la vocación única de este pueblo, en su vocación sacerdotal. Cristo, el Señor, pontífice tomado de entre los hombres, ha hecho del nuevo pueblo un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. Los bautizados, en efecto, por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo, quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo en la iglesia, que es un signo particular del misterio de redención. Seguir e imitar a Cristo desde más cerca, manifestar a Cristo con sus contemporáneos, porque los que siguen este camino más estrecho estimulan con su ejemplo a sus hermanos,
les dan este testimonio admirable de que sin el espíritu de las bienaventuranzas no se puede transformar este mundo y ofrecer a Dios. Entonces miramos, Padre, que aquí también en el Catecismo nos dice, ¿verdad?, lo que usted hablaba del bautismo, que en el bautismo se nos sella con el Espíritu Santo, así como los apóstoles en el día de Pentecostés recibieron al Espíritu Santo, esa fortaleza para ir y misionar. También nosotros en el bautismo se nos imprime ese sello en el cual somos, como usted decía, consagrados como profetas, sacerdotes y reyes. Entonces, al consagrarnos como sacerdotes estamos llamados a eso, porque muchas veces nosotros pensamos, no, que el padre Carlos o el padre Denis son los encargados. Nosotros también, como somos bautizados, somos llamados a eso, a llevar el Evangelio de Jesús. Y como dice aquí también, a llevar las bienaventuranzas. No se puede transformar este mundo sin ofrecerse a Dios, ¿verdad?, a través de las bienaventuranzas que nos llama Jesús en el Evangelio. Entonces a eso nos llama Jesús, a realmente llevar ese testimonio como apóstoles, porque muchas veces no solo llevar la palabra, sino que también que los demás miren en el testimonio de nosotros que realmente estamos convertidos como apóstoles, como seguidores de Jesús. Así somos casa espiritual, sacerdocio real, pero para hacerlo presente en el mundo, cada uno tenemos que reflejar a Cristo. Es importante el testimonio de Santa Faustina, cómo ella se convirtió en esa mensajera de Dios, de la Divina Misericordia. ¿Qué nos dice? En el diario nos dice: un alma noble y delicada puede ser también la más sencilla, pero de sentimientos delicados. Tal alma en todo ve a Dios, lo encuentra en todas partes. Sabe encontrar a Dios incluso en las cosas más insignificantes. Para ella todo tiene algún significado. Aprecia mucho todo, agradece a Dios por cada cosa. De cada cosa saca provecho para el alma y dirige a Dios toda alabanza. Confía en Él y no se impresiona cuando llega el momento de la prueba. Sabe que Dios siempre es el mejor Padre y da poca importancia a las consideraciones humanas. Sigue fielmente el más pequeño soplo del Espíritu Santo. Goza por ese huésped espiritual y se agarra a él como un niño a la madre. Allí otras almas se detienen y asustan. Ella sigue adelante sin temor y sin dificultad. Durante esta misa a la que asistí, vi al pequeño Jesús que tocó con un dedito la frente de aquel sacerdote. Me dijo: su mente está unida estrechamente a mi mente, así que quédate tranquila por mi obra. No le permitiré equivocarse y tú no hagas nada sin su permiso, llenando así mi alma de gran tranquilidad en cuanto a toda esta obra. Padre, aquí hablaba del padre, ¿verdad?, Sopoco, que fue el director espiritual de Santa Faustina, ¿verdad? A él lo puso la Divina Providencia para estar a su lado, y él fue también un apóstol de la Divina Misericordia, que son los 3 apóstoles: Santa Faustina, el padre Sopoco y el Juan Pablo II. Entonces, él fue quien le indicó a Santa Faustina que escribiera, porque eran tantas largas las confesiones que mejor le pide a él que escriba a ella que escribe el diario. Y importante concluir, ¿verdad?, con este tema es un alma que tiene que dejarse transformar por el Señor, dócil, obediente, humilde, sencilla. Y eso es un alma así, ¿verdad?, va a dar testimonio y ya va a evangelizar con su presencia, con su estilo de vida. A veces el Señor nos pide que nos aprendamos textos bíblicos, que es importante leer la Biblia, claro que sí, todo, pero no es solamente eso de dar teoría, sino que los demás vean en nosotros nuestro compromiso de vida cristiana, nuestro testimonio de ser de Cristo, de ser almas de Cristo y para Cristo, de ser servidores. Entonces, esa es la manera como vamos a ser apóstoles, manifestando en la vida diaria y la vida cotidiana la presencia de Dios, que se note en nosotros de que estamos ungidos, de que Dios nos ama y que manifestamos este amor a los demás. Bien, hemos llegado a la conclusión por ahora de su programa. El tiempo se va rápido con temas tan importantes, pero agradecemos a ustedes su fiel sintonía, aquí al equipo que hoy nos ha acompañado. Pedimos bendiciones del Señor para todos ustedes y ojalá que todos sean apóstoles de la Divina Misericordia, llevando a Jesús
con gestos y palabras a aquellos que lo necesitan. Yo los bendigo en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.